Carlos Rodríguez Brown, en la celebración de un hito realmente inverosímil, pero a todas luces posible, y me refiero al número 100 de la Gaveta Económica de Antonio Salazar, nos decía que las cosas no pasan por casualidad y que especialmente ese resurgir de las ideas relacionadas con la libertad que hemos visto en diferentes partes del mundo no suceden por casualidad y que la gaveta, que era el caso que nos traía ayer, es en gran medida responsable de ese resurgir. Recordaba, Carlos, que el auge del liberalismo sucede, ya digo, no por casualidad, sino más bien por trabajo duro. Diría el profesor Bastos, por capitalismo y trabajo duro. Y el caso de Carlos Rodríguez Brown es un caso paradigmático de este trabajo duro. No sé si por ser inmigrante, Sí, sí, ¿verdad? Pero de luego yo he sido testigo de ese trabajo duro durante años. Em, Cuando Carlos llega a España, con las ideas que venía, decía él ayer que eran ideas más bien de izquierda, se tropieza con Pedro Schwartz. Y a partir de ese momento tengo la sensación de que ha sido de las personas que ha trabajado de manera más productiva por el avance de las ideas liberales en España. Carlos, a diferencia de otros economistas y de otros liberales de su generación, em, ha sido fundamental en el desarrollo de las ideas liberales en España porque, en mi opinión, ha abrazado el liberalismo sin deberse a escuelas en particular. Ha abrazado la tradición liberal y el rigor académico sin importarle de qué escuela venía la idea que él recogía. Y eso creo que ha hecho que su trabajo sea especialmente fructífero. No importaba de dónde venía la idea, si la idea era una idea sólida y si la idea era una idea que hacía avanzar el liberalismo. En su trabajo académico ha transmitido la idea de los grandes economistas, de economistas liberales y economistas no liberales. Entre las cuestiones que ha trabajado con profundidad, que ha estudiado, está la cuestión colonial. Y yo le tuve de profesor en mi último año de carrera. Eso salvó la media de la puntuación que di a los profesores a lo largo de mi carrera. Y, y recuerdo que no había día, no había ni una sola ocasión en la que Carlos no nos retara. Siempre nos retaba a entender primero las ideas del economista que nos había explicado y luego a tratar de verle cuál era la relación y cuál era la vuelta o la debilidad que se le podía encontrar a esa idea. Todos sabemos que Carlos Rodríguez Brown no es solo un académico, es también un panfletero y en esa actividad panfletera, Carlos se llama Federico, no se llama Carlos. Y yo sigo creyendo que es la reencarnación de Bastiat. Y para aquellos que crean en la reencarnación, estoy seguro de que están conmigo. Carlos, en esa labor incansable de comunicación de las ideas y de persuasión, ha convencido a media España de que el liberalismo no es pecado. Eh, ha sido capaz de aunar un enfoque económico con un enfoque ético del mundo y de la historia que viene a ser algo así como contrastar Estado contra mercado. Nos ha contado y nos ha persuadido de que el poder transformador del liberalismo se da gracias a una cultura de la cooperación social pacífica. Yo creo que Carlos, además de todo eso, tiene un radar instalado y es un radar que le viene de serie, que ya me contarán a mí dónde se consigue el radar para instalármelo yo también, porque no ha habido semana en al menos los últimos 20 años que yo recuerde que se le escapara una tontería económica. Y creo que todos los que sueltan tonterías económicas lo hacen menos de lo que lo harían porque saben que Carlos tiene ese radar y que la va a detectar y que va a poner luz y focos sobre esa tontería económica. A Carlos además le gustan muchísimo los idiomas, creo que se nota
vamos, a mucha distancia. Le gusta el idioma español, le gusta el castellano, pero le gustan los idiomas en general. Yo recuerdo que en el programa de doctorado, que también tuve la suerte de poder tenerle de profesor, él siempre hacía mucho hincapié en el asunto del uso del idioma, el uso de la lengua. Eh, y eh, tanto le gustaba, bueno, en, buenas tardes. La lengua y la escrita, la hablada, los chistes, cuál es el lenguaje de los chistes, el lenguaje del cine. Recuerdo que también tenía algún seminario con Carlos, así que el idioma y la lengua en general, la semiótica, diría yo. Y en un momento determinado se animó a mostrar lo que ya no se puede pensar, ni mucho menos decir a través de un diccionario. Esto para mí tiene mucha importancia, ¿no? El que cuando nos encontramos ante la ola y el tsunami de la censura, de la cancelación, pues que alguien que ama la lengua salga con un diccionario de lo que ya no se puede pensar ni siquiera decir. Ha sido artífice, creo yo también, de convencer a buena parte de la población, y de eso hablaba él ayer, de que si alguien te dice que Hacienda somos todos, cariño, debes desconfiar de esa persona. No debes de acercarte, debes desconfiar. Y creo que quizá tan importante como todo esto, o más, es que Carlos ha dado una poderosa idea a todos los españoles, o a buena parte de los españoles, de que si hemos logrado prosperar es a pesar del gobierno y no por el gobierno. Y para terminar, como diría el poeta nicaragüense Rubén Darío, eres, Carlos, un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Gracias por estar en la Universidad de las Hespérides. Gracias por estar aquí con nosotros, Carlos. Hola, muchas gracias, querido Gabriel, querido lector, y gracias a vosotros, a los que nos están viendo desde lejos. Es mi primer día en la Universidad de las Hespérides, pero os aseguro que no será el último. Bueno, pues vengo a hablaros de los economistas clásicos, con un enfoque algo diferente a como habitualmente se los considera. Se los suele considerar por sus teorías, su teoría económica, teoría del comercio, teoría del valor. Yo voy a hablar estrictamente de su liberalismo. No para criticarlos ni para establecer jerarquías, que a mí me irritan mucho eso, de que quién es más liberal que quién. Yo creo que hay solamente dos, liberales, hay solamente dos personas, Mises y el Espíritu Santo. Y los demás, pues tenemos nuestros defectos, ¿no? Y no me interesa nada la jerarquización y quién es. Esto de las escuelas siempre me hace acordar a esa escena de la película La vida de Brian, donde están los diferentes grupos de judíos en el Coliseo y están todos divididos por rencillas internas, ¿no? Entonces son el Frente Popular de Judea o no sé qué, y después había un tipo que estaba solo en el Coliseo y dice, ¿y este quién es? Es el Frente Único de Judea. Me parece muy irritante eso. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dar por sentado que tienen algo que ver con el liberalismo y mi única preocupación es ver qué relación tiene con él y qué tipo de liberales son, ¿no? Primero vamos a ver de dónde venía. Esta gente venía de tres corrientes. Venía, desde luego, de la propia, del mercantilismo británico. El mercantilismo británico, estamos acostumbrados a caricaturizarlo como si fuera simplemente unos ignorantes, ¿no? Una gente que no sabía o que creía que el oro y la plata eran la riqueza y no el trabajo. En fin, esos son caricaturas. Eran sutiles, había gente muy sutil ahí. Y pensadores muy finos entre ellos,
gente que defendía el libre comercio o que defendía, por ejemplo, que la balanza comercial podía tener déficit. Bueno, pero en fin, esa era una corriente. La otra corriente que les influyó fue la primera escuela verdaderamente económica que hubo, que fue la fisiocracia. Esta fue una escuela francesa en la segunda mitad del siglo XVIII, que duró muy poco, duró muy pocos años, pero fue muy influyente en su tiempo, ¿no? Y de esa escuela es de donde vienen las palabras más famosas en francés que tenemos para definir el liberalismo. La palabra laissez-faire. Fue de allí, fue de ellos, de un fisiócrata que se llamaba Gournay, que dijo, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Y esa escuela tuvo influencia. Y la tercera corriente es los filósofos del derecho natural, que vienen de los Países Bajos. Son los Grocio, los Pufendorf y compañía. Y esas son las principales fuentes. Este último punto hay que tener en cuenta que España está vinculado con eso, porque como sabemos, lo ha confirmado un amigo nuestro, que es el profesor Gómez Rivas, el profesor León Gómez Rivas, la escuela, los holandeses, los filósofos holandeses, son herederos de los filósofos españoles. Ahí hubo un curioso traslado, curioso itinerario de las ideas, que va desde España hasta los Países Bajos y de los Países Bajos cruza a las Islas Británicas. De tal manera que esta gente son herederos de la tradición española. Y la Escuela Escocesa de Filosofía Moral tenía un enorme aprecio por España, por sus pensadores y por sus instituciones. Es que les interesaba mucho los escolásticos y los Juanes de Mariana y compañía, en el sentido de que les daban pistas sobre la idea liberal básica, la idea liberal por excelencia, que es la limitación del poder. O sea que por diversos lados tenemos que esta gente, los economistas clásicos, heredan una tradición, tres tradiciones filosóficas que tenían componentes liberales muy claros. Ellos mismos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta, aparte de esta herencia, que es una herencia múltiple, pero con componentes liberales clarísimos, los economistas liberales no eran iguales. Hay una frase muy bonita de Ortega y Gasset que dice, una cosa son las personas de una escuela y otra cosa es un grupo de gramófonos. Siempre cito esto porque me gusta mucho la palabra gramófono. Nadie debe saber qué es. Era como un tocadiscos, ¿no? Es decir, las escuelas no están formadas por gente que todos repiten lo mismo. Eran muy diferentes. Eran muy diferentes entre sí. Y se pelean entre sí. Y los que eran contemporáneos eran famosos por discutir. Malthus, por ejemplo, contra Simeon, o Malthus contra Say. Y no estaban de acuerdo. También pensamos que la economía clásica es toda de una teoría del valor objetiva. Ahí el historiador y economista austríaco Rothbard, yo creo que ha hecho mucho daño, porque distorsionó mucho a los clásicos y les transmitió la idea de que eran todos prácticamente unos socialistas irredentos, ¿no? No es así. Había muchos matices. Yo, desde luego, entre los austríacos me inclino por las interpretaciones de Hayek, que es muy admirador de la escuela clásica de economía y en concreto de Adam Smith, y también Mises. También Mises. Les voy a poner un ejemplo de Mises, que son los dos liberales. Mises, del Espíritu Santo no voy a poder poner ningún ejemplo, pero de Mises sí voy. Fijaros. ¿Cuál es el economista clásico al que consideramos el peor de todos, ¿no? Desde el punto de vista liberal? Ricardo. Porque de Ricardo viene Marx, y de la teoría del valor, trabajo de Ricardo viene la teoría del valor de Marx, o sea que es como lo peor.
Encima, su propio planteamiento económico es un planteamiento de choque entre sectores. Empieza su libro, Ricardo, diciendo, el problema económico es la distribución de la renta. Y si tú ganas, pues yo pierdo, ¿no? Y esta es una... Todo suena fatal. Bueno, pues resulta que Ricardo, ese mismo, es el que nos da la pauta de la cooperación social, que es la teoría de las ventajas comparativas, que es una idea extraordinaria, que se le ocurrió además solo a él, porque Adam Smith no entendía eso. Adam Smith decía que en realidad esto del comercio internacional había que aplicarlo todo como si fuera lo mismo, ¿no? Y entonces dice Smith, la lógica del comercio es que si me resulta más barato hacer una cosa en mi casa que comprarla, entonces la hago. Y que eso aplica para cualquier comercio, ¿no? Entonces va Ricardo, que tiene la gran ventaja de que se quería pelear con Smith, entonces buscaba las teorías y entonces las atacaba. Y atacó esta. Y entonces dijo, a ver, supongamos que hay dos países, Inglaterra y Portugal. Supongamos que producen dos bienes nada más, paño y vino. Y supongamos que Portugal produce los dos bienes más baratos que Inglaterra. Ese es el ejemplo que pone. No lo pone por casualidad. Lo pone para meterle el dedo en el ojo a Adam Smith. Porque en ese ejemplo no puede haber comercio. Dice Smith, ¿no? ¿Cómo va a haber comercio? ¿Cómo va a comprar Portugal una cosa en Inglaterra que le resulta más caro que si la produjera localmente? Y dijo Ricardo, no, porque lo que importa no es la ventaja absoluta, es la ventaja relativa. Y entonces, si a Portugal, que es más competitivo que Inglaterra en los dos bienes, resulta que en uno es muchísimo más competitivo que en el otro, le va a convenir especializarse en ese bien solo y comprar el otro en Inglaterra, aunque podría producirlo más barato. Esto en economía es lo que llamamos el pons asinorum, es el puente de los asnos. O sea, si entiendes eso, pues ya puedes ir adelante en la vida. Bueno, pues Mises, en la acción humana, dice, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo correcto, lo de Ricardo es lo correcto, y lo único que se equivocó Ricardo es que en lugar de aplicarse al comercio internacional, se aplica a todo. Es universal, es universal. Entonces, el famoso ejemplo que pone Samuelson del campeón mundial de mecanografía que pone una academia y contrata una secretaria para que le escriba las cartas. Es el campeón mundial de mecanografía. Escribe mucho más rápido que la secretaria. ¿Por qué la contrata? Porque le interesa su academia y tiene que trabajar en eso. Entonces, esta es la ventaja que él tiene, que le va a enseñar a todo el mundo el método para la mecanografía que le ha hecho campeón mundial. Entonces dice Mises, es que esto es la clave de la libertad y de la cooperación. Resulta que la da el tío que es considerado el peor de todos y el mayor enemigo de la libertad, porque es el que es antecesor de Marx. Como veis, la vida es muchísimo más complicada de lo que parece. Y la economía también, y la historia de las ideas también. ¿Y qué decir del pobre viejo Adam Smith? ¿Qué decir del pobre viejo Adam Smith, que también es considerado una especie de socialista emboscado, agazapado ahí, presto a tirarnos la mano al cuello, ¿no? Pues lo primero que hay que decir es que este fue el primero que se dio cuenta de esa cosa que nos comentaba Gabriel, y es que esto del liberalismo trasciende la economía, va mucho más allá. Y de hecho, si le dijéramos a Adam Smith que es usted un economista, diría, perdone, yo soy catedrático de filosofía moral, ¿qué es lo que era? Y sabemos cuál era su programa, lo que él tenía en la cabeza, su programa de investigación, lo sabemos porque lo pone, lo dice en su primer libro, y a mi juicio el mejor, la teoría de los sentimientos morales. Se ocupa de eso, de cómo nos parece que la gente hace las cosas correctas o incorrectas. El economista se dedica a eso. Y es tan chocante la teoría de los sentimientos morales versus la riqueza de las naciones que durante mucho tiempo se creyó que no las podía haber escrito él. Que no puede ser que dos libros tan diferentes fueran escritos por la misma persona. Es porque no entendían que tenía un plan, tío.
Y quería estudiar todo, y por supuesto quería estudiar, empieza con la ética y la moral, y después el libro de economía, pero tenía otros planes, como sabemos, porque aparecieron juegos de apuntes de sus alumnos. Hablaba Gabriel del lenguaje, era un especialista en lenguaje, dictaba unas lecciones sobre retórica, era un especialista en filosofía del derecho. ¿Ah? Y en esto de la libertad, ¿qué es lo que dice? Pues era de un realismo conmovedor, conmovedor, porque no estamos acostumbrados a que un académico tenga respeto a esa cosa que llamamos el mundo real. Y Adam Smith lo tenía. Adam Smith está permanentemente viendo, bueno, vamos a ver, esta es la teoría, vamos a ver que esto cómo se aplica. Y la verdad que es difícil, y hay esta restricción y esta otra, y siempre está buscando matices. Y me parece esto extraordinario que sea así, y que no juega con estas ideas, estos grandes modelos abstractos. Dice, no, vamos a ver esto cómo se organiza, ¿no? Y en esos matices es donde es muy fácilmente pillarlo. Es muy fácil de pillarlo en el sentido de que, no eres tan liberal como el Espíritu Santo. Pues no. Pues no, esa es la verdad. Y sin embargo, lo que hay de fondo es clarísimamente una posición liberal. Porque lo que hay es una desconfianza en el poder, una desconfianza profunda en el poder, y al mismo tiempo una desconfianza en la razón. Por eso acierta tanto Hayek cuando nos habla de que hay dos ilustraciones, hay una continental y hay otra escocesa, porque son diferentes, porque los escoceses son más modestos y más cautelosos. Mira David Hume, por ejemplo, que es otro ejemplo extraordinario, extraordinario. Dice, ojo, mire, lo mejor, ¿qué es lo más importante? Las más instituciones, dice Hume, propiedad privada y transmisión pacífica de la misma mediante contratos. Claro, tú lees eso, se te caen lágrimas de emoción, porque exactamente es eso el liberalismo. Propiedad privada y transmisión de la misma por consenso. Y Smith, la desconfianza en la razón, está clarísima desde el primer libro, desde la teoría de los sentimientos morales, donde dice, ojo con la... Y la riqueza de las naciones también, ¿no? Con esta idea de, ¿cómo le llama? The man of system, ¿no? El hombre doctrinario. Y dice, mucho cuidado con el hombre doctrinario. ¿Por qué? Porque está tan enamorado de su propia teoría que lo que cree es que los seres humanos son como piezas en un tablero de ajedrez. Y dice, no, dice Smith, aquí hay un error en esta arrogancia, que los seres humanos no son piezas. Y cada uno, dice, cada ser humano, dice Smith, tiene principios motrices propios. Caray. Bueno, pues ahí está. Una vez que tienes eso, pues ya, en el momento que desconfías de los grandes planes, de los men of system, pues ya tienes metido ahí, inoculado la vacuna contra la fatal arrogancia que decía Hayek de los que nos van a organizar la vida, porque ellos sí que saben cómo se organiza todo. Y en la riqueza de las naciones, que hay de todo, también hay este recelo, ¿no? Este recelo ante los poderosos. Dice, nunca, además como siempre lo dice con esas palabritas que son tan suaves, porque nunca eleva el tono de voz, ¿no? ¿Sí? Pero te suelta unos mandobles. Dejadme que recuerde a Ortega y Gasset una vez, porque no me quiero olvidar de eso, porque Ortega se parece a Smith en el sentido de que tiene un elegante donaire y te suelta unos mandobles que te deja tiritando. Por ejemplo, dice tranquilamente, ser de derechas es como ser de izquierdas. Son solo dos de las muchas maneras que tiene una persona de ser imbécil. Ortega y Gasset, ¿eh? Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, pues Smith es parecido. Y dice, de estos que presumen que van a trabajar por el bien común, yo no he visto que hagan cosas muy buenas. Pues yo no sé qué más necesitáis vosotros, pero a mí me vale, a mí me vale una persona que tenga esa desconfianza en la razón y esa desconfianza en
en la, en la capacidad del ser humano y este recelo ante el poder, pues yo creo que ese es el fundamento. Claro, no, sí, ya sé que no es tan liberal como Mises y el Espíritu Santo, pero no está mal, ¿eh? Es decir, no está mal, no está nada mal. Os voy a poner dos ejemplos más y ya me callo. Uno que es muy famoso y otro que es muy poco famoso. El más famoso es John Stuart Mill. John Stuart Mill es una persona verdaderamente extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Un genio, un verdadero genio, ¿eh? Y sin embargo, pues es el padre del socialismo. A mí me gusta mucho pensar en esta simetría histórica. Eso, ahí sí tuvo que ver el Espíritu Santo. Es que el socialismo y el comunismo nacen el mismo año, en 1848. Y es casualidad, ¿eh? Ahí se publican dos libros, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que es el origen del comunismo, y los principios de economía política de John Stuart Mill, que ese es el origen del socialismo democrático. Y están todos los elementos del socialismo democrático, está ahí. Hay que preservar la libertad, preservar la propiedad privada, pero bueno, más o menos, podemos hacer algún experimento, el comunismo está mal, pero la propiedad privada, bueno, la vamos a condicionar. Está todo ahí. Si queréis leer un manual de intervencionismo, pues podéis leer los dos últimos capítulos del libro quinto. Eso es mucha ayuda, porque es un libro largo. Mira la pista que os estoy dando, ¿eh? Ajá. Y ahí hay dos capítulos extraordinarios que son el manual del intervencionista moderno. Están todos ahí, los bienes públicos, todo está ahí. La redistribución, todo. Y sí, y era un socialdemócrata, ¿y qué? Tampoco todo el mundo va a ser perfecto como el Espíritu Santo, ¿no? Eso sí, está muy bien planteado, está muy bien argumentado. Y por otro lado, está la defensa de la libertad humana. Es que el Mill, el mismo que os digo que es un socialdemócrata, pues escribió posiblemente el ensayo más famoso que se haya escrito nunca sobre la libertad, que se llama así, On Liberty. Y es una cosa maravillosa, con lo cual, pues, puedes mezclarlo, puedes tener los dos a la vez y decir, o sea que tú eres el que le estás dando argumentos al Estado para que intervenga, porque hay, por ejemplo, fallos del mercado, la mayoría están ahí, los descubrió él, y también eres el mismo que dices que hay que respetar la libertad. Entonces, los podemos mezclar y decir, Houston, we have a problem. Que no está mal, que no está mal, que no está mal. Otra de las ventajas que tiene Mill es que Marx, que era su contemporáneo, y además su vecino, porque vivieron juntos en Londres al mismo tiempo. Y Marx lo odiaba. O sea, hay dos personas que Marx odia. Uno es Bastiat. Marx se llamaba espadachín a sueldo de la burguesía. Tenía una pluma muy afilada el tío. Y el segundo que más odiaba era Mill. ¿Por qué? Por esta combinación de los dos libros que os acabo de contar. Dice, lo que le pasa a Mill es que quiere reconciliar lo irreconciliable. Y esto lo dice en al principio del Capital. No se puede hacer lo que quiere hacer Mill, que es la libertad más un poquitito de intervencionismo. No, hay que hacer la revolución y cargarse la propiedad privada. Y termino con mi favorito. A mí es el que más me gusta, que se llamó Senior, Nassau William Senior. Y para mí es un liberal ejemplar, extraordinario. Un tío listísimo, era corresponsal de Tocqueville, que no es precisamente cartearse con cualquiera, ¿no? Fue el único economista clásico que se atrevió a desafiar a Malthus con su teoría de la población. El único, ¿eh? Todo el mundo, todos los economistas clásicos, captaron y quedaron cautivados por esta teoría maravillosa de Malthus, que es
Es una idea genial. Si algún día queréis tener éxito en la vida, tenéis que dar una teoría como Malthus, que es todo va a ir fatal, todo va muy mal, muy mal, muy mal, y después ponerle un número. Porque si le pones un número, captas enseguida la atracción de la gente. Y esto fue lo que hizo Malthus. Y con lo que le pasa al mundo es que los alimentos se reproducen según una progresión aritmética. Y la gente no. La gente se reproduce según una progresión geométrica. Alguna vez lo he contado esto. Es tan importante lo de Malthus que Malthus es uno de los dos únicos economistas que se han convertido en adjetivos aceptados por la Real Academia Española. En el mundo hablamos siempre de keynesianos o hayekianos o friedmanitas, pero en la Real Academia hay solo dos economistas que son adjetivos. Uno es Marx, marxista, es un adjetivo reconocido en nuestra lengua, y el otro es Malthus. Malthusiano es una palabra reconocida en nuestra lengua. Bueno, pues hay que hacer eso para ser famoso, ¿no? Le ponen los números y la gente te compra muy fácilmente eso. ¿Por qué? Y porque es muy fácil ver que si una cosa va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otra va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. ¿Ah? El único que lo desafió, Senior. Eran amigos, ¿eh? Y escriben juntos y hay una polémica juntos. Lo desafía a Malthus, ¿eh? Senior y otro que me he olvidado y que hay que traerlo aquí, aunque más sea un momento. Say, Juan Bautista Say, el único economista clásico de relieve que no fue británico. ¿Está? Juan Bautista Say, el de la ley de Say, sin Say no se entiende Bastiat. Es decir, Say es el gran economista liberal. ¿Está? Y de él brota y sale Bastiat. ¿Okay? O sea que a Malthus le desafía Say, el gran liberal. ¿Contra quién escribe Keynes su teoría general? Contra Say. Estas cosas no son casualidad. ¿Ah? Y Say en los clásicos. Bueno, Senior, enfrentado a esto, le dice a Malthus, ¿cómo estás tú tan seguro de que la gente va a funcionar en términos de la población como tú dices? En el fondo, Malthus era heredero de un tipo muy misterioso y muy genial que se llamó Cantillon. Creíamos que era francés, resulta que era irlandés. Desapareció en un incendio en su casa de Londres en 1734. Al parecer lo asesinó el cocinero. ¿Quién dijo que los economistas no tienen una vida divertida? Cantillon dijo, los seres humanos se multiplican como ratones en un granero mientras tengan alimentos suficientes. Entonces le dice Senior, ¿y cómo piensas tú eso? ¿Cómo no piensas que los seres humanos pueden organizar su vida y no multiplicarse hasta que se queden sin alimento y después se matan? ¿No? La gente se puede organizar, ¿no? ¿Habéis visto la película La Sociedad de la Nieve? La película, importantísima película por eso, porque es la situación extrema, 5.000 metros de altura, nada de comer, nada de comer. Y entonces se comen los cadáveres y al poco tiempo comprenden que tienen que coger esa comida de los cadáveres, alimentar con ella a los dos más fuertes y decirles que se vayan. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben que después de comerse a los muertos se van a comer a los vivos, tú. ¿Ah? Bueno, la gente es racional y dice, señor, pues ¿por qué la gente no se va a organizar su vida y sus hijos de manera racional, no como los ratones en el granero? Esto es lo primero que le dijo. Y lo segundo que le dijo es, ¿de dónde te sacaste la cifra de la productividad agrícola, hombre? ¿De dónde te sacaste la cifra de que la productividad agrícola va a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? ¿Por qué? ¿Por qué no va a ir a más? ¿Por qué no vamos a ver en agricultura la productividad que estamos viendo en la industria, con la revolución industrial? Pues le dijo las dos cosas que pasaron. Por lo tanto, mi conclusión, si uno puede concluir algo, es que es mejor, como dicen en inglés, es mejor no saltar a las conclusiones. Better not jump to conclusions, ¿no? Porque a menudo nos vamos a equivocar si tenemos una visión
simplificada sobre las cosas. Y desde luego, la escuela clásica de economía es lo suficientemente plural y lo suficientemente matizada como para resistirse a una caricatura, creo yo. Muchísimas gracias. Tenemos un ratito ahora para hacer unas preguntas, así que si alguien quiere preguntar, Yo no había pedido la palabra. pues te toca. Es que sobre todo en esta última parte hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes, ¿no? Una, Senior, como hice el máster de economía, sí que lo conozco y lo conozco gracias a ti, pero es prácticamente el único economista que escucho sistemáticamente recurrir a él, siendo, como efectivamente parece, tan extraordinario. ¿Por qué otros coetáneos sí que merecen un reconocimiento que no tuvo Senior? Esa sería una cuestión. Y la segunda es porque estamos viviendo en Canarias ahora una etapa muy entretenida e interesante porque parece que somos muchos. Con lo cual, Malthus no solo ha permanecido en el diccionario, sino también en la acción política, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Empezamos por el final, si quieres, sí. Siempre ha habido, ayer hablábamos de alguien, ¿no? Que decía que no hay que descartar que haya un número de ilustres idiotas. Alguien nos comentaba un número de ilustres idiotas, ¿no? Y desde luego esta idea de que la población hay que regularla y hay que limitarla y desde luego no hay que dejar que la gente se organice sola, eso es una vieja, muy vieja tradición, ¿eh? Por cierto, después vuelvo a Senior, lo de Malthus. En la vida de Malthus empezó lo que se llamó el neomalthusianismo. Porque Malthus, que era un clérigo, un reverendo, él decía que lo que había que hacer era demorar el matrimonio. Cosa que él hizo. Se casó bastante tarde, tuvo 3 hijos y ningún nieto. O sea que él no contribuyó al aumento de la población. Sin embargo, digamos, a alguien se le ocurrió en vida de Malthus ya, de oye, ¿por qué no hacemos control de la natalidad? Y ese fue Mill. El joven John Stuart Mill fue, al parecer, detenido por, esto lo cuenta Pedro Swart, fue detenido por la policía porque repartía unas octavillas a las puertas de la fábrica con lo que se llamaban las esponjas, de sponge, una especie de primitivo diafragma. Y entonces la sociedad británica estaba muy escandalizada y le llamaba las hojitas diabólicas, the devilish leaflets. ¿Qué fue lo que pasó con Senior? Que Marx se metió con él. Marx le dedica varias páginas en el Capital y se llaman La última hora de Senior. Porque Senior había dicho que el gran debate que había entonces, bueno, todavía ahora, para la reducción de la jornada laboral, era un debate peligroso porque decía el beneficio empresarial se obtiene en la última hora. Y por lo tanto, si quitas esa hora, pues estás quitando el beneficio empresarial y estás quitando la posibilidad de que la economía acumule capital y crezca. Bueno, lo cogió Marx y le sacó la piel a tiras. Una cosa, Marx era muy brillante, estaba equivocado, pero era muy brillante. Todo no lo podía tener. Era brillante y encima acertado, ya es mucho. Pero le sacó la piel a tiras. Con lo cual, toda la tradición de izquierdas, que es extraordinariamente poderosa, vamos, ha vivido siempre pensando que Senior era un tarado, que no merecía la pena. Más cosas, más explicaciones. Los 3 más importantes de la escuela clásica, Smith, Ricardo y Mill, los 3 tenían una teoría del valor objetiva. Y Senior la tenía subjetiva. Como 6. Para que veáis, estoy dando cada vez más materiales para que veas qué poliédrica es la escuela, ¿no? Pero es importante que los 3 más conocidos, Smith, Ricardo y Mill, pues los 3 sean de una teoría del valor objetiva y no subjetiva como Senior. Tú lees a Senior y parece que estás leyendo a Menger, ¿eh? O a Jevons o cualquiera de la revolución marginal. Yo creo que es por eso. Y también puede ser por una cosa que sabemos, y es que igual la vida puede ser injusta. No todo el mundo se le reconocen los méritos como Antonio Salazar, claro. No todo el mundo llega a 100 números de la gaveta económica. Venga, ¿alguien más quiere preguntar algo?
si recuerdo bien, el padre tiene todo un plan para crear un genio y le pone Sí, todo un programa educativo que cuando uno lo ve parece como una pisonadora sí, sobre un niño. Y John Stuart Mill tiene aparentemente toda una serie de conflictos personales y demás. Eh, ¿Hasta qué punto? Porque has hablado muy bien de On Liberty, me llamó la atención como una especie de oda a la libertad humana, pero yo en On Liberty veo más bien el conflicto, mi sensación, más bien el conflicto de la libertad, ¿hasta dónde? Yo suelo definir On Liberty como el libro que defiende la libertad en tu alcoba. Y fuera de la alcoba, ya, no sé, tengo la sensación de que ahí en el libro lo que se muestra precisamente es un dilema que tiene él, pero no sé si lo ves así o no. vale. Ah, Y creo que es un libro que vale tanto para un socialista como para un liberal. es que yo creo que sí, es que yo creo que vale para las dos cosas. No sé cómo podemos ahí darle la vuelta a eso. Fíjate, quizá lo de Mill es más, vamos a concentrarnos en Mill. Eh, a la idea de que Mill quiere libertad en la alcoba, pero no fuera de ella, yo creo que esto no es así. Esto no. Esto no es lo que sostiene en Non-Liberty. Y sin embargo, sí es verdad, la objeción de fondo de Gabriel es que hay un punto contradictorio. Hay un punto contradictorio. La teoría de la libertad de Mill es la siguiente. Lo que se llama the other regarding point of view, ¿no? Es decir, en la medida en que tú no dañes al prójimo, tu libertad es absoluta. No en la cama, en todo. En tus actos, en tus ideas, en tus creencias. El límite es el daño al otro. Esa es la tesis central de un límite que por eso se ha convertido en un emblema de la libertad. Por eso. Que es una teoría muy poderosa esa, ¿no? Aparentemente. ¿Sí? En la medida que yo no dañe a mi prójimo, puedo hacer lo que yo quiera. Dentro de la cama y fuera. ¿Cuál es el problema de esto? Es la definición de daño. Exactamente cómo se define el daño. Exactamente cómo es. Pensemos, hay un punto muy elemental, pero vamos, en la economía y la competencia. Yo me voy ahora a Tenerife a montar una revista económica que se llama, por ejemplo, El Cajón Económico. Y entonces, ¿qué puede decir Antonio Salazar? Puede decir, oiga, es que este hombre me está haciendo daño, me está dañando. Y si os fijáis, el inmenso abanico que hay de intervenciones en la economía y la sociedad, que es realmente inmenso, en el fondo ahí subyace la idea del daño. A las personas, al medio ambiente, que te voy a contar. Bueno, y ahora que vivimos en una época en donde el victimismo, la víctima es el héroe de nuestro tiempo, claro, yo estoy muy ofendido, ¿eh? A mí Inés me dice una cosa, Inés no me gusta cómo me mira. Y entonces, y yo me siento ofendido porque igual me desprecia porque soy calvo. Esto me gusta, ¿eh? No, te sientes en donde hay aquí una cuestión de definición del daño que es muy complicada. O sea que destaco que tienes razón de que hay una contradicción muy profunda en Mill, pero no en la primera parte. La primera parte es realmente un canto a la libertad. Y Anthony de Jassé, quizá uno de los más grandes pensadores liberales de nuestro tiempo, él siempre decía, el problema con Mill es que es tan confuso. Es que claro, porque las cosas son contradictorias. Me sorprende lo poco que se les conoce, me sorprende y es una escuela que tiene toda una disputa con los mercantilistas de la época y demás. Tienes libros muy
muy fáciles de leer muchos de ellos, Sí. y sin embargo es una escuela, yo creo que de las más desconocidas, porque, y hasta cierto punto son muy parte de los clásicos, ¿no? Son Turgot, Sí. ¿dónde los pones? ¿En los clásicos o en los fisiócratas? Sí. Y no sé, creo que es algo extraño, ¿por qué son tan desconocidos? Vale, está buena, está buena la pregunta. Turgot es esos pájaros un poco raros, ¿no? En donde no sabes bien dónde meterlo, pues porque era efectivamente uno de ellos, era un fisiócrata sin duda, y sin embargo, pues tenía unas ideas algo diferentes, ¿no? También un gran liberal, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó con los fisiócratas? Pues que su enseñanza pasó a los clásicos y Smith les da el abrazo del oso, en el sentido de decir, esta gente es estupenda, está muy bien, pero piensan que hay un solo sector productivo, que es la agricultura. Y entonces ahí incorpora el liberalismo de los fisiócratas y le dicen, no, no, mira, vamos a ampliar un poco nuestra visión y no sé qué y no sé cuánto. Entonces ahí te han dado el abrazo del oso, te han dicho que sí, que está muy bien Gabriel Calzada, pero ahora le vamos a corregir y vamos a seguir adelante y nos olvidamos de Gabriel Calzada y sus aportaciones. Yo creo que eso puede ser. Y en segundo lugar, para que veáis que las escuelas tienen una muerte un poco peculiar, no ha muerto del todo la escuela fisiocrática, ha sido rescatada en nuestro tiempo por los ecologistas, y la economía ecológica ha redescubierto a los fisiócratas y te encuentras con tratados de ahora, de los últimos 10 años, 15 años, de economía ecológica que dice que hay que recuperarlos, cosa que tiene cierto sentido porque todo era el canto a la naturaleza, es decir, solamente la naturaleza es productiva, hay que cuidarla, en fin. O sea que para que veas cómo las ideas tienen itinerarios extraños. Bien, ahora hay 3 preguntas en el chat. La primera de Joserra. El maltusianismo se mantiene en las autoridades actuales. ¿Cómo es posible, a pesar de los fallos garrafales de tal teoría? En la academia es objeto de veneración. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pero vamos a ver. Las ideas pueden ser muy perdurables. Iba a decir que pueden ser muy perdurables a pesar de estar equivocadas. A veces yo creo que son perdurables porque están equivocadas. Que tiene un especial atractivo. Y hay que comprender que el maltusianismo, como todas las ideas que plantean conflictos irresolubles, son enormemente atractivas para cualquier persona que quiera recortar la libertad y los derechos de la gente. Porque es que si no, tengo que decir, te voy a quitar la cartera porque me da la gana. Es fuerte eso, ¿no? Pero en cambio, si te digo, voy a quitarte la cartera para salvar el planeta, o para que la cantidad de niños no se nos coman toda la comida, entonces, claro, pues entonces que la comida es escasa, en fin, eso es atractivo, ¿no? O sea que los errores son muy perdurables. Pero quizá el más perdurable no es ese, el más perdurable, que es la vergüenza de nuestra profesión, es que todavía se quieren controlar los precios. Todavía. Y hay un libro muy famoso de Schwetter y Bottinger, ¿no? Que se llama 4000 años de control de precios. Los controles de precios llevan fracasando 40 siglos, ¿vale? Desde los sumerios hasta Ada Colau. Desde el emperador Diocleciano hasta los Kirchner. Todos los países, todos los casos, nunca ha funcionado. ¿Y qué tenemos ahora en nuestro país, en nuestra querida España? Pues gente que quiere controlar el precio de las cosas, los alimentos, las casas. O sea que los errores sí que son perdurables. Otra. Otra pregunta de Will. ¿Se están pegando un tiro en el pie los liberales actuales que reniegan de la tradición clásica? Pues yo en principio lo que haría, ya lo conté antes, es intentar ser más agrupador que sectario, en principio. No es que todo el mundo piense igual, la gente piensa muy diferente. Pero lo que digo es
es mejor no olvidar esas tradiciones. No porque uno tenga que sentir veneración por Smith o por Ricardo o por Mill. Ya he explicado que hay que tener veneración por el Espíritu Santo y por Mises, ¿no? Pero a mí me parece que meterse en ese lío, en el sentido de decir yo sí, tú no, o sea, mi teoría es la válida, esto me parece que en el fondo, si queréis que diga la palabra que se me ocurre, es ridícula, en el fondo. Porque tú puedes tener amplísimas discusiones y debates profundísimos sobre cualquier materia, pero tener una posición a priori, de decir, mi escuela, dejadme que os cuente un chiste. Una vez te contaba Manuel Jesús González, un catedrático de Historia del Pensamiento, también discípulo de Pedro Sebastián. Muere un señor y sorpresivamente, entonces sale la familia a buscar un cura para que rece un responso en la casa. Y encuentran a dos curas. Y los dos curas van a la casa sin saber que el otro es cura. Y entonces se levanta uno de los curas y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y se levanta el otro cura y dice, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, pues a menudo pasan en las discusiones académicas eso de que yo soy, no, tú no, yo soy la... Es mejor no tener estas actitudes tan de odium theologicum. Venga, la última. Hay dos más, las hago a la No, vez. dos más no. Las hago a la misma vez, Carlos. las hago a la Qué misma vez. abuso, qué abuso. Marta Caniego, ¿quién decide qué autores forman parte de una escuela u otra? Porque entiendo que ellos mismos no lo hacen. Y la segunda pregunta es de Edwin. Si Smith desconfiaba de la razón, ¿había alguna fuente de conocimiento en la que confiaba más? ¿La fe? ¿Los sentimientos? Qué bonito, qué buenas preguntas. Una cosa que me olvidé de deciros. Me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder. Porque entre la vejez y la calvicie ya no soporto más humillaciones. O sea que la pregunta era la de la escuela y lo de los límites de la razón. Vamos a ver. Obviamente, las escuelas nacen después. Y le vas son los herederos los que le ponen el nombre, ¿no? Nadie dijo en 1776, acaba de nacer la Escuela Clásica de Economía. Obviamente no. Lo que se hace es después se van buscando elementos, se van buscando ingredientes de tal manera de que un grupo de personas pueda ser considerado una escuela. Por ejemplo, los mercantilistas no eran una escuela. Los clásicos sí eran una escuela, los austríacos son una escuela, los marxistas son una escuela, los keynesianos son una escuela. ¿Qué es lo que se necesita para hacer una escuela? Siempre de manera retrospectiva, mirando hacia atrás, tiene que haber un fundador, tiene que haber un texto de referencia, tiene que haber un periodo. No hay una escuela de los primeros 2000 años del mundo. No puede haber, ¿no? Está limitado por el tiempo y tiene que haber una serie de relaciones entre un grupo, un sitio donde se juntan algo, ¿no? Y la escuela clásica tiene todos esos elementos. Tiene un tiempo de Smith hasta la Revolución Marginal, tiene un texto que es La riqueza de las naciones, todo el mundo lo leyó, no es que todo el mundo esté de acuerdo, pero todo el mundo tiene ese texto como referente, como los principios de Mengele, la teoría general de Keynes, el Capital de Marx. Eso es lo que forma una escuela. Por eso es así. Y lo segundo, los límites de la razón. Está bien eso. Cuando yo me refiero a lo de los límites de la razón, no es que haya que buscar otras formas, que por cierto a lo mejor también. O sea, ¿de dónde sale la verdad? O sea, esto puede venir de otras razones también, ¿no? De otras fuentes también. Desde luego, los religiosos dicen que viene de Dios, que tampoco es mal patrón, digo, tampoco es mal. Pero la cuestión es no que haya que buscar otras fuentes del saber, que también, sino que una vez que encuentras esa fuente, que es la razón, seas tú capaz de reconocerle sus límites. Es que todo es eso. Si reconoces los límites, entonces una de las fuentes del liberalismo es eso, esas dos palabritas del niño Jesús que nos cuesta tanto decir a los profesores. Me está costando a mí decirlas, ¿no? No sé. Mira que son cortitas, ¿eh? Mira que son 4 letras. No sé. Si tú dices no sé,
y te planteas la posibilidad de que tú seas un ignorante, vas a tener una enorme cautela a la hora de organizar la vida al prójimo. Y en particular de recortar sus derechos y libertades, alegando sabiduría. En ese sentido, hablo de rendimiento. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado desde casa en la plataforma online y gracias a todos los que han venido aquí. Muy bien.